que se habrían de escribir. Amén. De la segunda lectura de San Juan, y les invito, hermanos, a que estemos atentos. Es hora ya de la predicación de la palabra. Está a cargo del presbítero David López Santiago. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están siguiendo por este medio. Agradecemos a nuestro Dios su presencia con nosotros, esperando ser edificados por medio de la palabra suya, sabiendo que de esa palabra mantenemos vida, una vida espiritual, un alimento interior en nuestra alma que tanta falta nos hace. Hoy quiero que continuemos meditando la palabra de nuestro Dios y recordando todavía lo que apenas hace 8 días o el domingo pasado estábamos mirando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a continuar todavía saboreando ese gran triunfo que nuestro Señor tuvo hacia la muerte. El día de ayer, los que siguieron la transmisión que hicieron nuestros hermanos pastores de allá de la ciudad de Jalapa, a quienes enviamos un saludo y palabras de bendición, me gustó mucho la frase que el pastor Francisco Limón dijo: yo deseo morir para experimentar la resurrección, porque si no muero no resucitaré. Y bueno, yo me quedé pensando en esa palabra. Claro, sabemos que morir hasta que el Señor lo diga, no estamos deseando ya la muerte, sino que algún día cuando el Señor se haga presente en nosotros y Él pues quiera ya llevarnos a su presencia, será de mucha bendición, porque para eso murió Jesucristo. Él es el primogénito dentro de los que mueren o de los que han muerto, y se va a experimentar algo tan hermoso que posteriormente nosotros estaremos glorificando el nombre de nuestro Dios eternamente y para siempre, pero ya en presencia suya, en plenitud. Hoy quiero que mantengan sus Biblias abiertas allá en el Evangelio de Juan o San Juan, en su capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21, y vamos a meditar la palabra de nuestro Dios y vamos a ver todo este capítulo. Sé que terminaremos como a las 8 de la noche, pero vamos a estar meditando para tratar de sacar enseñanza. Claro, yo puedo terminar hasta las 8 de la noche, pero ustedes se desoneran en un rato más, ¿verdad? Hoy, como decía nuestro hermano Leandro, esperando que no se desconecten, sino que continuemos dándole la gloria a nuestro Dios, enviando un saludo, y Dios me los bendiga mucho a todos los que en estos momentos nos están mirando y aquellos que nos estarán viendo posteriormente en la repetición. Juan capítulo 21, vamos a ver por lo menos del versículo 1 hasta el 19, aunque tomaremos parte de los demás versículos. Y si ustedes ya tienen abiertas sus Biblias, les voy a pasar ahí un dato, que vean los últimos versículos del capítulo 20 de Juan. Yo espero que estén con sus Biblias ahí, el último versículo del capítulo 20 de Juan, bueno, del versículo 30 y 31, ahí menciona, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero ellas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Cuando leemos nosotros estos dos versículos, debemos de aprender que la carta de Juan aquí se cierra. Aquí se terminó la carta de Juan. Sin embargo, vemos otro capítulo más, el capítulo 21. Y quiero decirles esto, que para Juan, cuando él termina de escribir, aún todavía va a añadir otro capítulo de mucha importancia, porque en el capítulo 20 se cierra la historia de la misión que Jesús tenía. La misión para lo que lo fue enviado, por eso se cierra en este capítulo 20. Examinen bien, vean bien que ahí está la resurrección, empezando el capítulo 20. Luego está la aparición de Jesús, que se le aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos cuando estaba Tomás, luego se le aparece cuando está Tomás presente, y se terminó la historia. Sin embargo, para Juan hay una parte muy importante en la vida de Jesús y de la gran comisión que él va a dejar. Por eso hoy le vamos a titular a este mensaje que tenemos preparado para usted, la gran comisión. Siempre tenemos acostumbrado a ver la gran comisión allá en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, porque está subtitulada en la versión 1960. Entonces, como tiene el título de la gran comisión, entonces nosotros nos enfocamos nada más ahí. Y pareciera ser que los otros evangelios no tienen una gran comisión. Sin embargo, yo les voy a hablar acerca de la gran comisión en este capítulo 21. Porque ese fue el propósito del evangelista Juan al escribir un capítulo más. Todo este capítulo que nosotros vamos a ver, capítulo 21 en sus 25 versículos, su mensaje principal es el trabajo que Jesús va a dejar a sus discípulos, que posteriormente esos discípulos van a ser la iglesia de Jesucristo cuando el Espíritu Santo llegó 50 días después de su ascensión, y entonces se nace la iglesia cristiana y va a llevar una gran comisión. Pero para esto necesitamos saber qué es lo que digo. Cierren sus ojos, oren por mí. Yo quiero orar por la palabra de Dios. Con sus ojos cerrados, ustedes oren a Dios, pidan a Dios. El Señor bendiga mi vida y me use solamente para llevar el mensaje a aquellas personas. Gracias, Dios, estoy aquí. Sé, Padre, que como cualquier ser humano puede errar y puede en cualquier momento decir algo que no esté de acuerdo a tu voluntad. Por eso es que nos acercamos humildemente para pedir tu dirección y tu ayuda, para pedirte que en estos momentos la intervención de tu Santo y Divino Espíritu esté con nosotros, que tú me ayudes y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que me están viendo en diferentes lugares, y que la palabra de Dios sea de mucha bendición para la vida nuestra, de los que la estamos escuchando y de los que la escucharán posteriormente. Tu bendición sea con nosotros a través de la enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el capítulo 21 podemos iniciar viendo nosotros una historia
de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús muere, Él es sepultado, Él va a resucitar, como ya lo vimos hace 8 días. De repente aparece una historia, y esa historia que aparece es la de los discípulos. Si ustedes ven en sus hogares con mayor detenimiento toda la historia, Pedro dice este versículo que Pedro les invitó a ir a pescar a sus compañeros. Él pues se terminó el andar con Jesús 3 años y medio más o menos, dice la Biblia, 3 años, 6 meses, conforme a la historia de que Jesús estuvo en esta tierra en su ministerio. Claro, 33 años y medio, y de repente se termina el tiempo de la resurrección y dice que los discípulos, por menos Pedro era de oficio pescador, e invitó a los discípulos, a sus compañeros, a ir a pescar, nuevamente a regresar a sus oficios que ellos tenían, y los discípulos regresaron. Y ahora se le va a presentar Jesús. Ellos están pescando, dice este versículo 1, dice que estaban junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y vamos a ir viendo paso a paso, porque aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Es que Jesús se le apareció, aquí dice, en el subtítulo que tiene este capítulo, dice que se le apareció a 7 de sus discípulos. Claro está, ya no estaba Judas, el que lo había entregado, ya no estaba, pero sí había 7 discípulos en ese lugar, y la pregunta sería, en nosotros solamente, ¿por qué no están los otros 4? Solo Dios sabe, pero aquí hay algo que nos va a enseñar esto de que estaban 7 discípulos solamente, 7 discípulos, no hay más, y Jesús se le presenta. ¿Cuál es el motivo principal de las apariciones de Jesús? Tenemos un problema grande. Nuestro hermano Samuel Morales predicaba el domingo en la noche, y por ahí también en la página de YouTube, ahí estamos subiendo las predicaciones que se dan aquí para que ustedes las puedan escuchar. Si no les dio tiempo por el trabajo, por el compromiso, por algo, las puedan ustedes escuchar. Y él habló acerca de la resurrección y personas que no creían en la resurrección. Y eso es el motivo principal que Jesús tiene al estarse apareciendo a sus discípulos. El Señor resucitado no era una visión. El Señor resucitado no era una fantasía de la imaginación exaltada. El Señor resucitado no era un fantasma. Era Jesús, el que había conquistado la muerte y había vuelto a la vida, venciendo las ataduras de la muerte. Entonces el Cristo resucitado tenía que manifestarse hacia las personas para que creyesen que Él había resucitado. Y por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a la iglesia de Corinto, le escribe todo un capítulo para que entendamos acerca de la resurrección. Y ese es uno de los primordiales propósitos de Jesús, de aparecerse una y otra vez a los discípulos. Y en este caso Él va hasta el lugar donde están sus discípulos. Jesús expresa
como quien tiene un gran interés por ellos y les habla en un tono animado y se presenta a ellos. Ven el versículo 2, estaban juntos, pueden ustedes contar quiénes son los que estaban ahí. Iban a salir 7 discípulos. El versículo 3 dice que Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y se metieron en una barca. Cuando ya iba amaneciendo, dice la Biblia, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí hay algo que nosotros vamos a aprender, si es que no lo sabes. Echar la red de la barca, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Una gran cantidad de peces. No la podían sacar. Ahora, sin perder el Evangelio de Juan, vayamos a Lucas, capítulo 5. Sin perder el Evangelio de Juan. El Evangelio de Lucas está atrás de Juan. Así que no nos costaría mucho ir hasta este Evangelio de Lucas, en su capítulo 5. Y ahora veamos del versículo 1 al versículo 11 está. Dice, para no leer todos los versículos, dice, el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Así dice. Pueden marcar ese versículo, e incluso los que tienen su lápiz y están anotando ahí en esa partecita que está libre para escribir, debajo del versículo 6, pueden escribir el siguiente pasaje: Juan 21, versículo 6. No es coincidencia. Él les dijo: echad a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Cuál es la diferencia entre un pasaje bíblico y el otro pasaje bíblico? Quizás tú ya lo hayas encontrado, la diferencia. Y la gran diferencia es que en el capítulo 5 de Lucas, dice el versículo 6, que la red se rompía. Y en Juan, capítulo 21, versículo 6, dice que aguantó. Es algo que nosotros debemos de entender. Y esto que nos da a entender es, en primer lugar, al principio del ministerio de Pedro hay una pesca milagrosa. Pero esa pesca milagrosa es algo que no está siendo muy buena, esa pesca. Porque los que son, o los que trabajan en las
cuestiones de pescar, o sus trabajos es pescar, sabrán ustedes que si la red se rompe, entonces los peces se salen. Cuando pesca Pedro, su red se rompe. Su red se rompía por la gran cantidad de peces. Después de la resurrección y al final del ministerio de Jesús, nuevamente vuelve a surgir lo mismo. Echar a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El inicio de su ministerio de Pedro, pudiéramos decir que es un fracaso. Pero en el término del ministerio de Pedro es algo milagroso y lo vamos a ir viendo todavía más adelante porque en eso estamos. Entonces, en el inicio, allí la pesca fue simbólica del éxito del ministerio futuro. Pero hay una cosa. Cuando nosotros humanamente queremos hacer las cosas, humanamente, no van a funcionar. Porque no nos va a alcanzar la fuerza para poder llegar al alcance donde nosotros quisiéramos. Había una pequeña enseñanza. Había algo que quizás Pedro no entendió por qué se rompía la red. Y a lo mejor tampoco entendió cuando había muchos peces y no se rompía la red. Pero posteriormente la multitud y el tamaño de los peces que ellos tomaron simbólicamente prefiguraba el inmenso éxito de su ministerio que ya estaba acercándose. Podemos entender entonces que Jesús les da una gran comisión y les está enseñando, a lo mejor figuradamente. Ellos no pueden entender muy bien por qué motivo, porque iba a haber una pesca bastante grande. Ahora, si nosotros empezamos a ver este simbolismo, la multitud y el tamaño de los peces que ellos tomaron, simbólicamente prefigura el inmenso éxito de su ministerio que ya estaba muy próximo. La red, la que en un principio se rompió, pero que posteriormente ya no se rompió, simboliza en este pasaje bíblico a la iglesia. La iglesia que es guiada por Cristo. La red es el símbolo del reino de Dios. Podemos buscar rápidamente Mateo 4:19. Mateo 4:19, donde Jesús llama a esos hombres, a Pedro y a su hermano, cuando inició el ministerio Jesús en esta tierra. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa era su misión. Para eso habían sido llamados. Por eso es que nosotros debemos de entender, en primer lugar, el significado de la red. La red se rompe si Cristo no va con nosotros. La red no se va a romper y va a aguantar multitudes de veces, porque Cristo está ahí. Ahora, al principio leíamos la cantidad de personas que eran. ¿Cuántos discípulos eran? Y la respuesta es 7 discípulos. El número de los pescadores entonces que van en la barca de Pedro
es 7. Y este número representa la universalidad de la iglesia. O sea, el número perfecto de Dios. Por eso es que está la cantidad, que es el número, y luego también aquí está la red y está Cristo. Son algo muy bonito, hermanos, porque más adelante sigue explicando todo esto. Vean, cuando el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, en un símbolo de expresión, él dice: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Y Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de sacar. ¿Qué cosas hermosas tiene la Biblia para nosotros, hermanos? Traed los peces que acabáis de pescar. Los teólogos se encuentran más allá todavía de lo que nosotros podemos ver. El versículo 11 dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y tiene la cantidad: 153, y aún siendo tantos, vuelve nuevamente a reafirmar. ¿Y qué es lo que reafirma? No se rompió. ¿Por qué diría 153? Se pusieron ellos a contar. Algunos dirían, ellos como eran 7, pues hay que dividirlos a ver de a cuánto nos tocan. Otros estarían enseñando acerca del número 100 o el número 10. Ustedes, los que saben esto, habla del 10 o el 100 o el 1000, que son números infinitos en la Biblia. Son números que no tienen fin, y que también aparece el número 5 y el número 3. La Biblia tiene tanto simbolismo que a veces nosotros no podemos llegar a entender. Y en esta parte yo quiero que nosotros meditemos algo. Jesús le dijo: traedme los peces que acabáis de sacar. ¿Quiénes son los peces en nuestra actualidad? Son las personas que van aceptando a Cristo en su corazón, y que nosotros somos aquellos pescadores que tenemos la misión de ir a pescar, a compartir ese evangelio de Jesucristo, que es algo tan hermoso, que trae paz a nuestras vidas. Y que Jesús en el capítulo 11 de Mateo y en su versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Jesús se presenta ante los discípulos. Ahora, la gran cantidad de peces que menciona aquí, yo quiero decirte algo, para que tú te pongas contento y te pongas feliz. Hoy amanecimos con gozo, hoy amanecimos feliz. Desde muy temprano yo me levanté, me puse a leer un poquito la Biblia, y de ahí les envío yo el texto que diariamente les envío.
y voy leyendo, pero en cuanto envié el texto, me regresaron una información y me dijeron, el doctor Miguel Ángel va progresando muy bien. Eso llena de gozo y llena de alegría todo nuestro ser. Porque sabemos que hay un Dios que es fiel y que nos escucha. Y lo que te voy a decir en estos momentos es para que creas en Jesús y creas de todo tu corazón. Porque Jesús no es un Jesús sin ofender a nadie, y utilizando esta palabra para que podamos entender, no es tacaño, no es duro. Cuando Jesús nos da en abundancia. Y Juan es especialista en hablar así de Jesús. Por eso dice que era una gran cantidad de veces. Así dice. Una gran cantidad, pero que la red no se rompía. Cuando Jesús inició su ministerio, en el capítulo 2 del libro de Juan, sin salirnos de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6, se terminó el vino. Y Jesús dijo, llenad 6 tinajas. Y da la cantidad, hermanos. Dice que cada tinaja cabía 2 o 3 cántaros. Vamos a imaginar que cabían 3 cántaros en cada tinaja. Y si son 6, eran 18 cántaros de vino. Entonces Él hizo vino en abundancia para que todos tocaran y todos tuvieran. En el capítulo 4, versículo 14, y en el capítulo 7, versículo 37, es lo mismo. Cuando Jesús habla con la samaritana, Jesús le dice que Él es el agua viva. Y dice Jesús, le dice a la samaritana, el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. No le dijo, yo te voy a dar una cubeta, una tinaja, nada más para lo que vas a tener. Jesús le dijo que Él era la fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente es esa agua que se va y se viene y que hoy en nuestros tiempos ha sido muy escasa porque se ha usado mucho y la sequía es grande y no tenemos agua, a veces sí, a veces no. Sin embargo, aquí habla acerca de la fuente. Juan es especialista en hablar de un Jesús que te da sin medida. Vayamos al capítulo 6. Versículo 11. Y ahí habla acerca de la multiplicación de peces. Nuevamente, algo que es bastante inmenso. En la multiplicación de los panes, dice que después de haber comido, después que se han saciado esta gran cantidad de personas, dice que Jesús envió a sus discípulos y recogieron de lo que había sobrado, de los pedazos que había sobrado, dice que recogieron 12 cestas que había quedado. Y dio en abundancia, dio en gran cantidad. Por eso es que habla acerca de la red, porque Jesús no es un Jesús que solamente se limita a una cierta cantidad. Y ahora, en el capítulo 10 y en el versículo 10, también habla y dice que Jesús vino para darnos vida. Pero darnos vida, ¿de qué manera? Ya me contestaste ahí donde estaba. Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia.
no se limita. Vino en abundancia, agua en abundancia, panes en abundancia, vida en abundancia. Y te voy a dar otra cita más para que veas. Y esto quiero que la tengas siempre presente. Juan 3:34. Y yo quisiera que ahí, si tú tienes el marcador, lo marques esto. Porque esto te va a servir por mucho tiempo. Quizás todo el tiempo que estés en la vida, y si este texto está escondido. Si no lo habías visto, hoy ya lo tienes presente. 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no te da el Espíritu por medida. Dios te da el Espíritu, ¿de qué manera? En abundancia. Hace unos días una persona me dijo, no sé qué me pasa, pero hoy estoy más feliz que nunca. Hoy amanecí y hoy me siento feliz. Y yo le dije de esta manera, aproveche porque el Espíritu Santo está haciendo algo extraordinario en su vida. Una vez un joven venía caminando de su casa al trabajo, me habló a las 5 de la mañana y me dijo, no sé qué me pasa, estoy llorando, pero no lloro ni de tristeza ni de preocupación, solamente empecé a llorar, escuché una alabanza muy hermosa y empecé a llorar. Y le dije, ahí donde vienes caminando, haz un alto y dale gracias a Dios, porque el Espíritu ha llegado a tu vida. Yo sé que el Espíritu está ahí, pero hay veces que el mover del Espíritu Santo es maravilloso. ¿Se acuerdan de esa hermosa alabanza, la canción del Espíritu? Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Juan, cuando nos habla acerca de los peces, nos habla de gran cantidad. ¿Saben la red tan grande universalmente que se presenta hoy? ¿Para cuántos peces te gusta que ya haya pescado esta red? Dentro de esta gran red te encuentras tú y yo. Estamos atrapados en la presencia de Jesús. Pero también somos los grandes pescadores que tenemos que ir por los peces que aún faltan ser traídos a Jesús. Una vez que salimos a pescar, ya obtuvimos esa pesca, ya la trajimos. Vean cómo va Jesús enseñando a sus discípulos de una manera tan hermosa que si no nos damos cuenta todavía cómo está enseñando Jesús a sus discípulos. Por eso es que es la gran comisión, así se llama el título. Vayan, porque yo estoy con ustedes. Ahora, cuando ya está el grupo aquí presente, ya fuimos, ya pescamos, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que nosotros debemos de saber. Versículo 15 en adelante. El versículo 15 hasta el versículo 19. Hay una bonita historia, hermano. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, cuando hubieron comido, ya comieron, ya disfrutaron, ahora como un buen postre, Jesús se dirige a Simón Pedro y le dice, no le dijo Pedro, le dijo
Simón. ¿Se acuerdan cuál es el nombre de Pedro? Es Simón. Solo que algún día antes Jesús se lo había cambiado y le puso Pedro por lo que simboliza. Y aquí se le dirige bien claramente. Un día busquen ustedes, lean ustedes Josué. Y cuando Dios se dirige a Moisés y le habla de Josué, le dice: Josué, hijo de Jefón. Es algo interesante cuando se reafirma. No solamente le dice y ve y dile a Josué, no. Josué, hijo de Jefón. Aquí Jesús le dice: Simón, hijo de Tomás, Jonás, para que los historiadores ubiquen bien, para que reafirmemos que quién era ese Pedro, hijo de Jonás. Le hace una pregunta: ¿me amas más que esto? Esa pregunta es la que vamos a analizar. ¿Pueden ustedes imaginar la escena? Y si no, tenemos que hacer un cuadro imaginativo. A la orilla del mar, el mar de Tiberias, unas brasas porque hubo fuego, hacia un poquito al lado de ellos, una barca llena de peces, unos discípulos ahí alrededor del maestro, disfrutando de esta deliciosa y suculenta comida. Por cierto, quien no ha experimentado esto se ha perdido de mucho, porque comer pescados asados a la orilla de donde se pescaron es algo delicioso. Y está la escena ahí. Y de repente Jesús se dirige a Pedro y le dice: ¿me amas? Pero no solamente le dijo: ¿me amas? No, sino que le agregó: más que estos. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, hacia dónde se dirigía la mirada de Jesús cuando le dijo: más que estos? Puede haber dos opciones. Puede ser que haya dos pensamientos aquí escritos. Uno es que Jesús le enseñó la barca llena de peces. Eso es interesante en la vida del cristiano, porque debemos nosotros de irlo ya aplicando. ¿Me amas más que esto? Redes, barca, mar, buena pesca. ¿Me amas? No sé qué tengas tú. Puede ser un buen negocio. Puede ser un buen trabajo. Escuchaba yo los comentarios de aquellos que dicen: es que no podemos buscar tanto a Dios porque el trabajo es bastante. Siempre es preocupante la vida de nuestros hijos, porque mientras van a la primaria ellos son muy asistentes a la iglesia. Mientras van a la secundaria aún todavía siguen asistiendo a la iglesia con nosotros. Pero una vez que inician la preparatoria y se van a la universidad, uno de los mayores pretextos es el estudio. Y posteriormente, en la carrera profesional que ellos van a tomar, agarran un trabajo, y si pueden agarran dos trabajos,
Y esto va a ser interesante en la vida de la relación con Jesús. ¿Qué nos diría Jesús en esos momentos? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que la profesión que tienes? ¿Me amas más que el negocio? ¿El establecimiento que se ha abierto? ¿Cuántos hermanos nuestros tienen sus tiendas abiertas los días domingos? Y su corazón no está del todo en la adoración a Dios, porque hay otro amor. Jesús se lo tuvo que decir. Nadie puede amar a dos señores. Por eso es que le va a clarificar a Pedro y que le quede bien claro en su cabeza a Pedro: ¿me amas más que el negocio que tú tienes? Acuérdense que Pedro regresó a pesar. Y el cuestionarle que Jesús, ¿me amas? Dura es la palabra de Dios, porque vas a encontrar que el que no ama, o el que ama más al Padre e Hijo, ama más a los hijos, a los padres, más que a Dios, no es digno de él. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que quiere Jesús que entienda Jonás, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? O se dirigía a Jonás, Jesús hacia Simón y le diría: ¿me amas más que tus compañeros? ¿Le diría eso? Porque puede ser eso también la otra parte. Muchas de las ocasiones nosotros, en vez de obedecer a Dios, estamos haciendo caso al hermano que está haciendo proselitismo dentro de la iglesia. Siempre va a haber alguien que quiere dividir la obra del Señor. Y nosotros, en vez de seguir el mandato de Jesús, vamos a seguir por otro camino, y eso no es. Por eso es que hay dos opciones hacia dónde señalaba Jesús: ¿me amas? O, en otras palabras, en un signo de interrogación, ¿estás dispuesto a dejar todo esto, a renunciar a las perspectivas de un negocio próspero, una vida razonablemente cómoda, que entregar para siempre el cuidado de mi pueblo y mi obra? ¿Me amas? Es difícil escuchar estas palabras a alguien que vive dentro de la comodidad y que ahora lo comisionen para ir a la sierra de Chiapas, a la sierra de Guerrero, a la sierra de Oaxaca, y Jesús nos diría: ¿me amas más que estos? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Me amas? Tal vez recordándole afectuosamente a Pedro que en cierta ocasión, ¿se acuerdan? Pedro le había dicho a Jesús: aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Eso dice Mateo 26:33. Pedro le dijo así a Jesús: aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. Y ahora está Jesús recordándole esas palabras a Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Cuando yo recuerdo que allá en la iglesia de Jalapa, en la iglesia Ebenezer de la colonia del Sumidero, unos pastores a quien yo respeto y estimo mucho, el pastor Plutarco Rodríguez y el pastor Pablo Torres Pérez, y los ancianos que estaban ahí, el anciano
de iglesia, en aquel entonces Irving Espino Cano, pusieron su mano sobre mi cabeza, siempre recuerdo que tengo un compromiso grande con el Señor. Cada vez que tú pienses negarte al servicio de Dios, acuérdate que Dios te regaló un ministerio. Acuérdate que la imposición de manos que ha hecho Dios a través de esos grandes hombres que Él ha elegido. Y nunca te niegues a Él. Si tú eres miembro de una iglesia, yo lo fui antes de ser pastor. Me acordaba que un día el pastor Fermín López Miguel me hacía varias preguntas y entre unas de ellas era el compromiso de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y cada vez que le fallo a Dios, me duele mi alma y no encuentro refugio, como decía el salmista. Mis pecados me han separado de ti. Y estas palabras fuertes de Jesús hacia Pedro no solamente son a Pedro, sino son a nosotros también. ¿Me amas? Un día hicimos lo mismo que Pedro. Aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar. A lo mejor textualmente no se lo dijimos así. Pero cuando nos tenían de rodillas, poniéndonos el agua, sumergiendo a algunos en el río, parándolos enfrente de la iglesia y haciendo un compromiso. A eso se refiere Jesús. Y eso es lo que está cuestionando a Pedro. ¿Me amas? Fueron 3 veces que Pedro negó al Señor. Y 3 veces Jesús le da la oportunidad de confesar. Si me amas, dedica tu vida a pastorear las ovejas, los corderos de mi rebaño. Cuando amamos verdaderamente a Jesús, podemos demostrar ese amor al pastoreo que tenemos para los que han sido pescados, porque la red ha sido echada hacia el mar. El amor hacia Jesús es el mayor privilegio que tenemos, pero esto conlleva a una gran responsabilidad. No es solamente amar a Jesús. ¿Cuántas personas hoy nos han dicho, ya queremos que se abra el templo y se va a abrir por la fe que tenemos en Dios? Pero quisiera entender cuántos estarán comprometidos con el amor de Jesús. ¿Cuántos de nosotros después de esta situación que estamos pasando? Porque lo que quiere Dios solamente es que nosotros humillemos nuestro rostro. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nabucodonosor? ¿Se acuerdan de aquel hombre que se vanaglorió y dijo, toda esta Babilonia he construido? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le enseñó Dios? Y lo llevó a humillarse a un grado de que reconociera quién era Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Lo está confrontando y nosotros podemos ver a Pedro. Pero Pedro ya está en la presencia de Dios. Y los que quedamos hoy somos nosotros. El amor le trajo a Pedro una tarea.
muy grande, hermanos. ¿Saben? Nosotros leemos muy rápido este pasaje bíblico. De cierto te digo, cuando eres joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Literal, el texto. Creemos que se refiere a la vida humana que nosotros vivimos. Y que cuando ya seamos viejitos, va a venir alguien y nos va a llevar y nos va a poner en una silla y ahí nos va a dejar, y cuando Él quiera nos va a ir a traer, y pensamos que a esto se refería Jesús. No tiene nada que ver esto. A lo mejor literalmente sí, pero teológicamente no, porque está dentro de una sesión, dentro de una confrontación donde tiene que terminar de decirle todo a Pedro. Pedro, te estoy diciendo que mientras tú eres joven, te ciñes y vas donde quieras. Cuando ya seas viejo, y aquí después cuando le dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. El amor le trajo a Pedro una tarea muy grande, porque no solamente es el amor hacia Dios, sino que también le trajo una cruz. El amor siempre implica responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. Responsabilidad y sacrificio. Responsabilidad y sacrificio. No se te olvide. No nada más digas yo amo a Jesús. Tengo a Jesús en mi corazón, pero no tienes ninguna responsabilidad ni ningún sacrificio. No amamos a Cristo de veras a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Y eso es lo mismo que le está diciendo Jesús a Pedro. Vas a andar un tiempo predicando la palabra y quizás va a ser muy fructífera, pero va a llegar un momento en que vas a sufrir la cruz. Vas a sufrir la cruz. La historia dice que dentro del ministerio de Pedro, hermanos, fue aprendido por el Imperio Romano o por las órdenes romanas, y Pedro fue llevado al sacrificio. La historia dice que Pedro pidió ser crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque él no se sentía digno de morir como murió su Señor. Cuando yo leí nuevamente esta parte, hermanos, dije: qué gran enseñanza ha dejado Pedro. No ser dignos de morir como murió el Señor. Increíble. Cualquier predicador de la farándula el día de hoy diría: ¿cómo murió Jesús? Y en la humillación de Jesús, de Pedro, dijo: yo no quiero que sea como mi Señor. No es para ganarse méritos la cruz. No es para tener ganancias. Es algo más que eso. ¿Me amas? Pues si me amas, hay una responsabilidad y hay un sacrificio. Ese es el amar. La gran comisión implica amor y responsabilidad.
Ahora, de la misma manera que el pasaje anterior asigna a Pedro su lugar, un lugar correspondiente en el plan de Dios, este se lo asigna a Juan también. Y esto está en el versículo 20 hasta el 25. Su misión especial de Juan era de ser testigo de Cristo. Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y qué le dijo? Sígueme tú. Versículo 23. Hay una explicación que no es la real, pero que ellos creyeron que Juan iba a estar vivo hasta que regresara. No se refería a eso. Aquí se refiere a algo similar a la parábola de aquellos de la viña, los que fueron contratados. Ustedes se acuerdan de esa historia. El que contrató a las 6 de la mañana le pagó un denario, el que contrató a las 9 un denario, el que contrató a las 12 un denario, el que contrató a las 3 un denario y el que contrató a las 6 y terminó el trabajo un denario. Claro que el que trabajó todo el día se enojó, se molestó y dijo: Señor, ¿por qué has dado un denario a mí que he trabajado tanto tiempo? Y este que no trabajó también le das un denario. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Toma lo tuyo y vete, porque yo hago con lo mío lo que yo quiero. Y es lo mismo, casi es algo similar. Cuando vio a Juan, Pedro diría: ¿y qué le va a tocar a este? ¿O cuál es su responsabilidad? ¿Qué le toca a él? Yo ya ofrendé y él, yo ya dirigí y él, yo ya prediqué y él. ¿Y qué le dijo Jesús? Si quiero, yo lo puedo dejar hasta aquí, hasta que yo venga. La plática no es de él. La plática es contigo. Sígueme tú. Así dice textualmente. El amor a Jesús. ¿Me amas? Implica a que tú, yo, cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en el lugar donde Dios me puso? A lo mejor tú no eres el predicador de este lugar, pero tú eres el orador. A lo mejor tú no eres el orador, pero sí eres el que le toca hacer la limpieza. Tú tienes un ministerio que desarrollar dentro de la iglesia, porque posteriormente Pablo lo va a desarrollar como los dones que Dios dio para el crecimiento y la edificación de su iglesia. El amor grande. Dos personajes a quienes Jesús le asignó una misión. La de Pedro, apréndanselo. Era pastorear la grey de Cristo hasta dar su vida por ellos. Esa era la responsabilidad de Pedro. Y la de Juan era de ser testigo de la historia de Cristo y alcanzar una bendita ancianidad para acabar muriendo en paz. ¿Se acuerdan cuál fue su trabajo de Juan? ¿Alguien de ustedes que está ahí en sus hogares, en su casa, se acuerdan cuál fue el trabajo de Juan? El de dar testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? La iglesia establecida ya, la gran persecución de la iglesia a través de los siglos y el gran triunfo de la iglesia, que lo puede jurar en el lugar.
La iglesia, la persecución de la iglesia y el triunfo de la iglesia, y no le busques más en Apocalipsis. Eso es todo el mensaje de Apocalipsis. Y él que es el que va a dar testimonio de que vio a Jesús. Por eso, lo que acabamos de ver, ir a pescar, tirar la red, sacar peces. Y cuando saquemos esos peces y han sido traídos hasta donde está Jesús, ahora nos hace falta pastorearlos. ¿Me amas? ¿Me amas?, le dice Jesús. Y Pedro le respondió, sí. Bueno, pues si me amas, apacienta mis corderos. Y los corderos no son igual que las ovejas. Los corderos son los tiernitos, los recién nacidos, aquellos que necesitan un alimento especial. Posteriormente, segunda vez, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, claro que sí, Señor, tú lo sabes. Y le dice, pastorea, pastorea. No repite lo mismo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, dales pastos, tráele pastos, llévalas a pastar, pastorea. Tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacentar la grey de Dios es un cuidado muy especial. Por eso hoy yo quiero que reflexionemos en la gran comisión que tenemos. Esa gran, pero gran comisión que es. Y esa comisión, hermanos, es de ir a pescar. Esa comisión es de que nosotros pesquemos y los traigamos a los pies de Cristo. Y por amor de Cristo, hermanos, nosotros le demos esos pastos, amándolos, apacentándolos. Y por último, no esperes, no estés esperando que los otros empiecen para que nosotros empecemos. Tú, le dijo a Pedro, sígueme. Es para ti la palabra. El Señor nos bendiga. La bendición de nuestro Dios sea con todos nosotros. Oramos y pedimos a Dios que sea el que nos guarde, que nos cuide, y obedezcamos también las órdenes de las autoridades de salud. Oremos. Dios nuestro, grande, poderoso y maravilloso, tú que vigilas en todos los rincones de esta tierra, a ti te damos la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Te pedimos, en el nombre de Jesús, guardes la vida de los médicos, la vida de los enfermeros, enfermeras, que tú seas en la vida de todo el personal que atiende, todo el personal que está involucrado, desde el que tiene un cargo federal hasta aquella persona que tiene el cargo más mínimo, podemos decir. Señor, tu bendición sea con ellos y que haya todos los medios necesarios y suficientes, que ya no haya más mentiras, engaños, a través de cadenas que se levantan para intimidar, para crear psicosis dentro de la humanidad. Quita todo esto, ubica los razonamientos de las personas de tal manera que en el nombre de Jesús sean reprendidas todas estas cosas que dañan a la humanidad. Señor, y conforme a tu voluntad, puedas detener todo esto, porque eres el único que puedes hacerlo, Señor. Y conforme a los planes tuyos, Señor, todo esto se componga, pero bajo la voluntad tuya. Nosotros solamente pedimos que tu amor y tu misericordia sean con nosotros. Bendice a mis hermanos que nos ven y que nos verán en diferentes partes. Tu bendición sea con el médico y con las otras dos personas que estamos orando, que en estos momentos me olvida el nombre, pero pedimos, Señor, que nuestra hermana Flor, que nos ha invitado a orar por ellos y que te los ha mencionado ya por nombre, sean también bendecidos, alcanzados y sanados por ti, Señor. Todo es conforme a tu voluntad.
Dios de toda la gloria, bendícenos a nosotros y permítenos que en un momento más, a las 8 de la noche, estemos nuevamente unidos para glorificar tu nombre. Padre Santo, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén.